Vamos a pasar a la parte central de nuestro culto, que es la palabra de Dios. Vamos nuevamente en Colosenses capítulo 2 y vamos a tomar los primeros 7 versículos del capítulo 2. Colosenses 2, los primeros 7 versículos. La cual dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por todos los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén. Amén. Señor, nuevamente venimos delante de tu presencia y lo hacemos en la confianza, en la certeza de que tú estás en medio nuestro y de que tú eres el que habla, el que enseña, el que corrige, y por eso te pido humildemente, Señor, que tú seas hablando a cada uno de nuestros corazones, porque somos necesitados de ti, Señor, necesitados de esa guía, de esa unción tuya, Señor, para poder andar en esta vida como a ti te place, Señor, y en esta actitud poder alabarte y glorificarte, Señor, con nuestras vidas, Señor. Visítanos por amor a tu nombre, Señor, y ayúdanos, Señor, porque reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos en esta mañana en tu palabra, Señor, y para tu gloria, porque lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Como introducción quisiera hacer un pequeño hincapié en que esta carta a los Colosenses fue escrita, como sabemos, por Pablo, más o menos en el año 60-64, desde la cárcel de Roma. Y esta iglesia de Asia Menor, de Colosas, yo quise colocar algo que es especial, ¿no? Y algo por cercanía también fue escrita para la iglesia de la Arenal. Para la iglesia de la Arenal, casi 2000 años después. Su propósito es un mensaje de buena voluntad, como lo que se está proclamando, lo que se habla de la Navidad, que es un mensaje de buena voluntad para con los hombres, de Dios para con los hombres, el nacimiento de Cristo, ¿no? Buena voluntad para los hombres. En el caso de Colosas y de nosotros, el Arenal, una buena voluntad ¿para quién? Para los creyentes. Buena voluntad para los creyentes. Su idea especial es contrarrestar los errores doctrinales que surgían de las muchas enseñanzas, incluso hasta estos tiempos en los cuales, digo yo que hay más todavía falsas enseñanzas por la modernidad de las comunicaciones. La comunicación llega a todos lados, está en todo lugar. En un momento tenemos una noticia al otro lado del mundo en el mismo instante que está aconteciendo. Y realmente lo bueno que pueda tener esto también trae como consecuencias las malas enseñanzas, las falsas doctrinas, las herejías que están en estos tiempos, incluso en medio del pueblo cristiano.
Y lo único que tiende a oscurecer la gloria y la obra del Señor Jesucristo. También Colosenses tiene mucha similitud con Efesios. El concepto, el lenguaje, las palabras, realmente se distingue un poco de Efesios en el hincapié que hace. Efesios hace hincapié en el cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo, y Colosenses resalta a Cristo como la cabeza de la iglesia. En sí, realmente si fusionamos las dos, es realmente lo que debe ser la iglesia cristiana, no solamente de Colosas, no solamente en la Odisea ni en la antigüedad, sino en la actualidad. ¿Qué es la iglesia? La iglesia está regida por la cabeza de Cristo. Pero también nosotros como iglesia formamos parte del cuerpo. La iglesia forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y por lo tanto, esa unidad en la que realmente Pablo en estas palabras está tratando de advertir, exhortar, corregir y a la vez animar a los creyentes de estos tiempos como lo fue en la antigüedad. Vemos que realmente los versículos que hemos leído del 1 al 7 o del 1 al 13 encontramos dos bloques marcados. Del 1 al 7 encontramos una preocupación de Pablo acerca del estado de la iglesia, Y los versículos del 8 al 13, incluso más adelante, el peligro de la filosofía mundana y el legalismo. Y eso lo hemos visto, a veces lo hemos estudiado, a veces, y podemos decir con certeza que la realidad actual es el legalismo, es realmente la filosofía, cómo se meten dentro de la iglesia cristiana. Y están desviando, están obstruyendo realmente el verdadero propósito, el verdadero mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, esta mañana quisiera que miráramos un poco y que es una enseñanza para nosotros, para cada uno de los creyentes. Y los primeros versículos del capítulo 2 nos exhortan hacia una tranquilidad y a una unidad en el amor. Pero no en el amor humano, sino en el amor de Dios. El amor a través de Jesucristo, el amor derramado a través de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Encontramos que es una exhortación a que realmente nosotros estemos tranquilos, confiados, esperanzados en aquel que ha prometido y que lo que ha prometido lo cumplirá. Por eso dice una exhortación a la tranquilidad. En estos tiempos, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros podemos decir que a veces estamos intranquilos con todo lo que acontece, con todo lo que incluso pasa en nuestras propias vidas. A veces estamos intranquilos, hay zozobra a lo mejor, y es lícito. Estamos en un cuerpo, digo yo siempre, dividido, un cuerpo dividido. Una parte que confía en el hombre y una parte que confía en Dios. Y es una lucha diaria, cotidiana, en la cual Jesús dice que tomemos nuestra cruz cada día, o sea que cada día tenemos que mirar, buscar la guía, la unción, ese camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Entonces, en esta exhortación de Pablo aquí a la tranquilidad y a la unidad en el amor, también hay una preocupación. ¿Qué dice el versículo 1? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Realmente cuando podemos leer estas palabras, vemos que Pablo tenía una inquietud por todos los creyentes de esa época, por toda la obra que él había realizado, donde se habían plantado iglesias, donde habían hermanos en la fe que estaban quizás agobiados, quizás
con dudas también, ¿por qué no?, sobre la obra, la nueva obra que Jesús había implantado de Jesús como el único camino para poder reconciliarse para con Dios. Hay una preocupación a pesar de no conocerles, Y más encima, aquellos que le conocían estaban ausentes, porque recordemos que Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel en Roma. Y esta carta fue escrita desde allí. Y vemos que estar ausentes y realmente los hermanos en la fe, hay preocupación. ¿Qué pasaría si tú conoces a alguien, un misionero, un pastor, que has tenido vínculos con él y realmente de repente desaparece o es puesto en la cárcel, como acontece incluso en nuestros tiempos? Hay una preocupación, hay una ausencia de aquel hombre de Dios en la cual nosotros sí nos preocupamos, y más todavía que nosotros pedimos y rogamos por gente incluso cristianos que no conocemos. Oramos por la Iglesia Universal, oramos por la obra del Evangelio a través del mundo entero, y eso es lícito y es lógico y es algo que debemos hacer y practicar. Orar por aquellos misioneros que no conocemos, por aquellos pastores que están en ciudades, en países que es difícil la obra del Evangelio. Y no que sea su obra, es la obra del Evangelio, la obra de Dios, allí en esos lugares. Pero el deber, la obligación nuestra es preocuparnos, orar, interceder por sustento, por que sean llenos de la gracia del Espíritu Santo, que ellos puedan tener la facilidad, la libertad para poder proclamar el Evangelio. ¿Y qué hacemos también? Oramos por ellos. ¿Para qué? Para que sean usados por el Espíritu Santo, para que otros muchos alcancen también salvación y vida eterna. Y hay gente que no conocemos. ¿Cuánta gente oramos que no conocemos? Pero sabemos que están realizando una obra, que están realizando esa obra maravillosa del Evangelio de salvación hacia los que no creen. Y por otra cosa pedimos que la obra sea bendecida, que sea prosperada. ¿Por qué? Porque deseamos lo mismo para nosotros. A lo mejor ellos mismos están orando por nosotros para que la obra aquí en la Arenal sea prosperada, sea bendecida, crezca la obra. No en número, sino que en creyentes que realmente den toda la honra, toda la gloria a Dios, y que sean hijos, hombres, mujeres, que sean usados por el Espíritu de Dios para seguir proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el versículo 1 encontramos que hay una preocupación. Pero ¿a través de qué es esa preocupación? Dice el versículo 2, dice que para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. La preocupación realmente dice que los hijos de Dios irán llorando y gimiendo los que lleven la preciosa simiente, ¿no? Pablo aquí ocupa la palabra consolación, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas. Esta unidad es la que nosotros debemos fomentar como pueblo cristiano, no solamente en nosotros mismos, no solamente en la iglesia local, sino que también en aquellos hermanos nuestros que están en otros lugares, que están también predicando el Evangelio, quizás están pasando tribulaciones, quizás sus corazones necesitan ser consolados, y que nosotros en este vínculo de amor con ellos espiritual, porque no les conocemos, estemos rogando y suplicando para que sean consolados, fortalecidos, sustentados, protegidos y llenos de la gracia del poder del Espíritu de Dios. Pablo explica el amor fraternal, la unidad, el consuelo, y por supuesto la gran meta de cada creyente, de cada iglesia, debe ser el conocimiento de entender toda la riqueza del entendimiento
para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y la palabra de Dios está llena de esto. La palabra de Dios está llena. Por lo tanto, nosotros debemos centrarnos en escudriñar, en exhortar, en predicar que solamente la palabra de Dios. No nuestros pensamientos, no nuestras ideas, sino lo que derrama y aflora en la palabra de Dios. Pero, ¿qué más vemos aquí? En el versículo 2 dice que a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿En quién, dice? El versículo 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y realmente reafirma lo que estábamos diciendo al principio. Reafirma que la única fuente de todo poder, la fuente de toda sabiduría, la fuente de esa gracia derramada es en el conocimiento de la palabra de Dios a través de ¿qué? Del Señor Jesucristo y de la obra que Dios planificó desde el principio de los tiempos hasta este momento, hasta este día. El mañana no nos pertenece, pero hasta este día todo está bajo esa autoridad, ese poder, esa sabiduría que Dios tiene para aquellos que escudriñan, para aquellos que buscan este tesoro que está escondido en la palabra de Dios y en la comunión con Dios y también la comunión como iglesia. Y realmente me llamó la atención Pablo como un poema, ¿no? como poesía. En Romanos 11:33 dice: oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Realmente hace una reflexión Pablo en este versículo de Romanos que no logra él ver qué profundidad tiene esto. Es insondable, no se puede alcanzar a ver hasta dónde llega. Lo único que hay que hacer es sumergirse en esta riqueza, en esta profundidad, en esta ciencia y en la sabiduría que da Dios a aquellos que buscan, que escudriñan, aquellos que siguen las pautas de este mapa, podríamos decir, de este gran tesoro. Pablo expresa con conocimiento de causa. Recordemos que él fue trasladado por el Señor, fue subido a los cielos y pudo impregnarse de ese conocimiento, pudo impregnarse de esa sabiduría de lo alto, el cual a través de todas sus cartas en el Nuevo Testamento vemos que él expresa todo lo que él pudo absorber, todo lo que él pudo, se le concedió a él para poder impactar y comunicarnos a todos los creyentes de todos los tiempos. Una experiencia que realmente no tiene palabras para poder explicarla. Es una experiencia, podríamos decir que de privilegio para algunos creyentes, ¿no? Y en este caso con Pablo. Pero en el versículo 4 empieza también un poco a cambiar el sentido. Porque Pablo nos da una motivación. Y en los próximos versículos, del 4 al 7, encontramos una advertencia contra la falsa doctrina. Y nos exhorta a tener una fe constante en Cristo y solo en Él. Y lo vemos. ¿Por qué Pablo hizo este preámbulo aquí? Dice el versículo, por ejemplo, el final del 2 y el 3, por ejemplo: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y ahora dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Cuál es la mejor baza del engañador?
¿Cuál es la mejor base de cualquier persona en otra? Es la ignorancia. Y la ignorancia, hay un refrán que dice, la ignorancia es atrevida. La gente que es ignorante, podríamos decir, es fácil de manipular, fácil de desviar, fácil de manejar. Y eso en la antigüedad e incluso en la actualidad hay mucha gente que ignora en muchos ámbitos de la vida cosas. Y esas personas son fáciles de manipular. Lo vemos en el aspecto político, social y otras cosas. Pero también en el aspecto cristiano. Las personas que no escudriñan, que no escarban, que no buscan ese tesoro escondido de la palabra del Señor, son personas vulnerables, son personas fáciles de manipular, fácil, como decimos nosotros, de comerle el coco y de que puedan desviarse. Entonces, la advertencia, la exhortación que está colocando Pablo aquí es para que los creyentes de Colosas, la Odisea y nosotros también tengamos esa motivación de escudriñar, de acercarnos a la palabra y poder fortalecer nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento sea para nosotros una defensa contra las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Y tenemos que reconocer que un gran porcentaje del Nuevo Testamento hace alusión a esta situación. Y es real. En estos tiempos, en la actualidad, yo creo que más, como decía en el principio, más por todos los medios de comunicación que hay. Podemos meternos en YouTube, colocar predicaciones y te encuentras con cada predicación que realmente hay que huir, podríamos decir, de ellas, porque realmente son herejías, realmente manipulaciones, que realmente Satanás está haciendo una obra tan grande a través de la comunicación, que realmente aquellos que no están cimentados, aquellos que no buscan la verdad del Señor Jesucristo, son fáciles de manipular y fáciles de desviar. Y por eso es una advertencia, y por eso digo yo que no solamente en la antigüedad, sino que yo creo que hay más peligros en la actualidad que en esos tiempos, porque la facilidad de la comunicación realmente es alarmante. Tenemos también que los versículos 3 y 4 nos enseñan, dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente, dice, en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozando y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ojalá que esa sea la visión que tienen otros creyentes de nosotros, hermanos. De gozar, que se estén gozando y que nosotros nos estemos gozando, que hay hermanos en la fe que están firmes, inamovibles en el conocimiento de la palabra del Señor. Y ese es un anhelo, un deseo que ojalá nosotros como iglesia local estemos realizando esto también. Pero también una comunión verdadera entre los creyentes que trae estabilidad, trae fortaleza y trae fe. Y la confianza de que estamos en el camino correcto. ¿Y cuál es la conclusión de los versículos del 1 al 7? Dice Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Si habéis escuchado todo lo que se ha dicho antes, dice Pablo, si creéis en esto, si estáis arraigados y confiados en el Señor, debéis andar en Él. En Él, con Él, que es algo también importante. No solamente el conocimiento de Él, sino que andar en Él, que es lo importante. Pablo aquí como que concluye, como diciendo, por tanto, dice, o sea que nosotros, ¿de qué debemos hacer? Una exhortación a imitar a Cristo. Imitarle, ¿por qué? Porque realmente es la mejor figura, el mejor modelo que podemos tener
para nuestras vidas. No imitemos al hombre, no imitemos a los líderes, no imitemos a los pastores. Ahora, como Pablo dice en una parte, dice, miradme a mí, porque dijo, ya que no queréis mirar a Cristo, miradme a mí, que yo ando igual, o sigo las pisadas de Cristo. Ahora, si hay un hombre, un líder, un pastor, el cual su vida es un reflejo de lo que es Cristo, hermanos, sí puede ser, pero mejor mirar más arriba y mirar a Cristo, que es el mejor modelo a seguir y la mejor meta para seguir. Un fundamento fuerte. En Cristo es el fundamento fuerte. La palabra de Dios es el fundamento fuerte, sólido, estable, seguro, que no nos deja estar inactivos. Si tenemos este conocimiento, ese conocimiento no nos dejará estar inactivos de brazos cruzados. A pesar que no nos podamos ver, a pesar, como dice al principio, que nunca han visto mi rostro, o porque no podemos tener un saludo, un abrazo, un saber cómo están. Quizás estos tiempos son parecidos con toda esta situación, pero lo importante es, hermanos, es que todos podamos andar en este camino, con esta visión, con este anhelo, este deseo de estar realmente andando en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo pone? Pablo lo pone que cuál es la pauta o cuál es la fórmula a seguir. Dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Yo creo que tiene poca explicación esto, ¿no? ¿Qué es arraigado? O sea, fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Y sobre esa roca, sobreedificados. ¿Sobreedificados en qué? En las obras que tenemos que hacer, en la tarea que tenemos que hacer, en la obra del Señor Jesucristo. Y esa es nuestra responsabilidad. Así que por lo tanto, hermanos, ¿qué podemos hacer? Alentados los unos a los otros, alentados y alentados en el Señor también, porque el Señor nos ayudará en medio de estos tiempos de confusión, de inestabilidad, de oscuridad incluso, podamos sentir esa luz, esa compañía y también esa unidad de los creyentes en amor, amor sincero, amor filial, amor como pide el Señor Jesucristo los unos con los otros, ayudándonos unos a otros, a través de la oración, a través de tantas formas que podemos unirnos en el Señor Jesucristo. Y cualquier cosa que nos pueda acontecer, de recordar y pensar que nosotros estamos escondidos en Cristo. Él es nuestro guarda, Él es nuestro vigilante, nuestro protector y nuestro sustentador. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que para Él sea la honra y la gloria. Amén.